Ok. Bueno, como habíamos comentado, ya hemos mencionado que en termodinámica tenemos principalmente dos tipos de variables, extensivas o intensivas. Ya vimos que las extensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia, como volumen, número de moles, masa, que sí dependen de la cantidad de sustancia más bien. Las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, la temperatura de este gas, la concentración, la densidad o su presión no dependen de la cantidad de gas que yo tenga aquí. Si reducimos su volumen a la mitad, por ejemplo, el volumen, que son propiedades extensivas, sí va a cambiar. El número de moles sí va a cambiar, la masa sí va a cambiar, pero todas las propiedades intensivas no van a cambiar. Independientemente de qué cantidad de sustancia yo tenga, va a tener la misma densidad, por ejemplo, o la misma temperatura. Ahora, ya hemos comentado que las variables y funciones termodinámicas independientes se pueden considerar como estas: presión, temperatura, volumen molar. Estas son variables del sistema que determinan el estado del sistema. Yo podría tener una presión, un volumen molar y una temperatura. Sin embargo, estas tres no son independientes. Si yo conozco dos, la tercera queda definida de acuerdo a lo que vimos conocido como grados de libertad. Entonces, realmente solo dos de estas son independientes. De estas variables independientes dependen los valores de las funciones de estado, como habíamos visto: energía interna, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs. Estas son funciones de estado, ya habíamos visto. ¿Por qué se llaman funciones de estado? Básicamente porque solo dependen del estado inicial y final de un proceso. A partir de conocer yo dos de las variables independientes, dependiendo del sistema, yo podría calcular todas las demás funciones de estado: energía interna, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs. Y con estas funciones de estado ya hemos comentado que con primera ley, por ejemplo, podríamos calcular las entradas o salidas de energía de un sistema, particularmente calor o trabajo. Estas se llaman funciones de trayectoria, porque estas sí dependen de todos los estados intermedios de un proceso. Generalmente, si yo tengo, por ejemplo, un proceso presión-temperatura, desde un estado 1 hasta llegar a un estado 2, una función de estado solamente se basa en el estado inicial y el estado final. Básicamente se llaman funciones de estado porque solo depende del estado inicial y final. Si son funciones de trayectoria, yo necesito revisar toda la serie de pasos intermedios. En el caso de que sean funciones de estado, solamente podemos calcular cambios. Por ejemplo, cambio de energía interna, cambio de entalpía, etcétera. Y sería la energía interna del estado final menos la energía del estado inicial. Esta es función de la temperatura, la del estado final y también de la presión. Y la del estado inicial también es función de temperatura y presión. Yo no puedo hablar de delta Q, de cambio de calor o cambio de trabajo, porque no es una función de estado. Estas funciones de estado tienen diferenciales exactas. Las funciones de trayectoria tienen diferenciales inexactas. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos hablando de una función, por ejemplo, las funciones de estado, en términos diferenciales, por ejemplo, la primera ley de la termodinámica nos dice que la diferencial calor más la diferencial trabajo es igual a
la diferencial de energía interna, más la diferencial de energía cinética, más la diferencial de energía potencial. Se organiza así porque las de la izquierda, de hecho, son funciones de trayectoria. Las de la derecha son funciones de estado. Entonces aquí vamos a definir funciones de estado contra funciones de trayectoria. Estas de aquí son de trayectoria, de modo que si yo integro, por ejemplo, integral de dq o integral de dw desde un estado inicial a un estado final, ambas, se dice que las funciones de trayectoria tienen diferenciales inexactas, porque matemáticamente aquí solo cancelo el símbolo de integración con el de derivación. Y la integral total de diferencial de Q nada más es Q. La integral total de diferencial trabajo es solo trabajo. Para las funciones de estado, propiamente, si yo integro, por ejemplo, diferencial de energía interna, yo sí puedo integrar desde un estado 1 hasta un estado 2. Esto por ser una función de estado. Y su integral es exacta. Directamente es la integral de du, que es u desde 1 hasta 2. U2 menos U1 sería el resultado. Y esto por definición es delta U. Y así sucesivamente. Por ejemplo, de energía cinética, yo tengo desde una energía cinética 1 hasta una energía cinética 2. Yo tengo precisamente energía cinética final menos energía cinética inicial. Y esto se llama el cambio de energía cinética. Y es exactamente lo mismo para el caso de la energía potencial. Yo puedo integrar de energía potencial 1 hasta energía potencial 2, la diferencial energía potencial. Y como es una función de estado, en este caso yo tendría energía potencial 2 menos energía potencial 1, y esto es un cambio de energía potencial. De esto surge precisamente la ecuación general de la primera ley, que si ustedes recuerdan, es directamente Q más W igual a delta U más delta de energía cinética más delta de energía potencial. Vamos a escribir esa ecuación. La ecuación resultante sería entonces Q más W. Calor más trabajo es igual al cambio de energía cinética vamos a poner primero la energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Esta es la primera ley. Las funciones de trayectoria están a la izquierda, las funciones de estado están a la derecha. En este caso, entonces las funciones de trayectoria tienen diferenciales que les llamamos inexactas, porque simplemente dependen de la trayectoria de todo el proceso, entonces aquí se cancelan mutuamente. El símbolo de integración con el de diferenciación. Y las funciones de estado tienen diferenciales exactas. Por eso yo puedo hablar de un cambio de energía interna, un cambio de energía cinética o un cambio de energía potencial. Este símbolo delta significa cambio o incremento. Entonces, de esta manera se relacionan las propiedades matemáticas de la energía en sus diferentes manifestaciones, calor y trabajo, o energía cinética potencial y energía interna.
Otras funciones de estado que hemos definido también, por ejemplo, entalpía también tiene diferencial exacto. Energía libre de Gibbs, entropía tienen diferenciales exactas. De acuerdo a esto, vamos a definir este pequeño formulario para poder diferenciar ahora entre propiedades extensivas e intensivas. Todas las propiedades termodinámicas que yo listo aquí son funciones. Por ejemplo, volumen es función de las variables independientes que vimos acá. Volumen puede ser función de presión y temperatura. Solamente dos de estas son independientes. Entonces, si yo selecciono presión y temperatura como variables independientes, el volumen es función de las otras dos. Entonces, todas estas funciones van a depender de presión y temperatura. Son funciones de presión y temperatura. Además, yo puedo tener dos tipos. Esa misma propiedad extensiva, es decir, no depende de la cantidad de, perdón, sí depende de la cantidad de masa, e intensiva. Intensiva no depende de la cantidad de masa. En intensiva, yo voy a tener dos tipos. La puedo expresar por unidad de masa o la puedo expresar por unidad de mol. Por ejemplo, el volumen a secas es una propiedad extensiva. Sí depende de qué cantidad de masa yo tengo. Sin embargo, el volumen másico es una propiedad intensiva, másica. También se le llama volumen específico. A cualquiera de estas dos se le puede llamar volumen específico en unidades de masa o en unidades de mol. Aquí un comentario, por ejemplo, el volumen másico, por definición, es la inversa de la densidad. Recuerden que como la densidad es masa entre volumen entre masa es precisamente la inversa del volumen específico. Entonces, si yo tengo el volumen específico másico, yo podría calcular la densidad de este cuerpo. El volumen molar se define como volumen entre número de moles. M es masa, N es mol. En el caso de otras funciones como energía interna, también tenemos su característica extensiva o intensiva. Por ejemplo, energía interna se define como masa, capacidad calorífica, volumen constante, delta T. Y energía interna másica sería energía interna entre masa. Energía interna molar tendría unidades de energía dividido por mol. Y así sucesivamente. Entalpía, que es masa por capacidad calorífica por incremento de temperatura. Esta es una propiedad extensiva. Intensiva sería entalpía dividido por unidad de masa. Esto se llama entalpía específica y puede ser másica o puede ser molar. Tanto energía interna, entalpía y energía libre de Gibbs tienen unidades de energía y sus correspondientes valores específicos tienen unidades de energía por unidad de masa o energía por unidad de mol. Entropía es una función de estado que vamos a definir. En la segunda ley de la termodinámica se define entropía como el cociente de calor de un proceso reversible entre temperatura absoluta. Tengo entropía extensiva o entropía intensiva, que puede ser entropía másica, entropía entre masa o entropía molar. Entropía entre número de moles. Energía libre de Gibbs es otra función de estado que se define en términos de entalpía y entropía. Básicamente se utiliza para cuestiones del equilibrio. En cualquier sistema en equilibrio, el cambio de energía libre de Gibbs es cero. Ok, yo voy a tener, entonces, esta es la definición de energía libre de Gibbs, extensiva. Intensiva se define como energía libre de Gibbs por unidad de masa o energía libre de Gibbs por unidad de mol.
en el caso de llamarle energía libre de Gibbs másica o molar. Entonces, en esta tabla se resumen todos los tipos de propiedades o funciones termodinámicas que nosotros vamos a analizar. A lo que nos lleva esto es a la lectura de tablas. Yo puedo calcular mediante modelos matemáticos estas funciones o la puedo leer sabiendo que todas las propiedades que yo nombro aquí son función de la temperatura y de la presión. Entonces, de acuerdo a eso, cualquiera de estas, por ejemplo, estas dos, presión y temperatura, son variables independientes que me van a poder permitir calcular mediante modelos matemáticos o leer de tablas todas estas funciones. Vamos a abrir un ejemplo. Les voy a mostrar una tabla. Tablas de vapor. Nosotros contamos con bases de datos de libros o de artículos en donde podemos consultar para diferentes sustancias estas propiedades. Por ejemplo, esta tabla se refiere a las propiedades de agua saturada. Esto se refiere a su estado termodinámico. Básicamente, si nosotros sabemos dos de sus variables independientes como temperatura y presión, para este sistema en particular, que es agua en estado saturado, yo puedo leer las funciones. Volumen específico, vean que está en unidades de volumen por unidad de masa. Energía interna en unidades de energía por unidad de masa también. Entalpía en unidades de energía por unidad de masa. O entropía. Todas estas son magnitudes específicas. Y yo puedo leerla como el agua saturada es una mezcla de líquido saturado y vapor saturado. Yo puedo leerla directamente de aquí. Entonces, esta es la utilidad de poder plantear el número de grados de libertad de un sistema y, por ende, si nosotros definimos sus variables independientes, podríamos tener completamente especificado un estado termodinámico. Ese es el uso de tanto el análisis de grados de libertad como el análisis de las propiedades que podemos nosotros determinar.